¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Un Mundo Alucinante, programa de ABC TV de libros y sobre libros. El tereré, esta nuestra vida tan tradicional, ha sido objeto también de escritos. Vamos a tener hoy a un autor, concretamente a Matías Bricio. Él es una persona que nació en Argentina, de ascendencia paraguaya, y escribió sobre el tereré. ¿Qué significa ese componente? Enseguida vamos a tenerlo aquí al autor de esta obra. Y comenzamos, por supuesto, siempre con lo que hace a un libro que me marcó a mí en mi vida. Rosaura a las 10, de Marco de Nevi. Marco de Nevi fue un actor argentino que vivió entre 1922 y el año 1998. En 1955, su primera novela, Rosaura a las 10, ganó el premio Kraft. Fue publicada posteriormente y ha sido de gran éxito. ¿Cuál es la historia de esta peculiar novela policíaca que atrapa desde el principio? Camilo Canegato. Vamos a una pensión llamada La Madrileña, en la Buenos Aires de la década del 50. Ahí vivía un pintor, un artista, muy tímido él, muy apocado, llamado Camilo Canegato. Pero, oh sorpresa, la dueña de la pensión La Madrileña es de esa señora que sabe todo lo que ocurre con sus huéspedes. Milagros. Se da cuenta que cada miércoles este pintor solitario, apocado, recibe cartas y que parecen ser cartas de amor por el perfume que tiene el sobre. Y cada miércoles. La pregunta es, ¿y quién le escribía las cartas a este hombre cada miércoles? Una mujer llamada Rosaura, a quien él conoció. En un momento dado, una noche, porque nadie conocía a Rosaura allí en la pensión y querían conocerla. Hasta que un día a las 10 de la noche suena el timbre y ¿quién llega? Rosaura. Pero aquí el misterio. En algún momento Rosaura es asesinada. ¿Quién la mató? ¿Cuál es la historia que está detrás? Rosaura a las 10, una maravillosa novela de suspenso, de emoción, de afectos y de soledades de Marco de Nevi. Se hizo una película posteriormente al respecto, muy buena adaptación cinematográfica. Rosaura a las 10 les recomiendo especialmente. Dicen los que son amantes de la literatura y el cine romántico que lo que le vamos a presentar ahora es una de las mejores novelas y películas románticas. Les explico, la novela es de un hombre muy popular en Paraguay, por cierto, Nicholas Sparks. La novela se llama El cuaderno de Noah. Pasó al cine, dirigida por Nitz Casabets. ¿Cómo? Seguimos con nuestro sondeo en la Cámara de Diputados en torno a qué libros leen y qué libros recomendarían. Acá está la respuesta. Último que leí, que me parece muy bueno, es Homo Deus, se llama, de Yuval Harari, o Hariri. Realmente es un libro que describe lo que es el mundo y lo que va a ser el mundo en los próximos 10 años, ¿verdad? Todo lo que es la tecnología, la robótica, la nanotecnología, todo el avance de la ciencia, todo el cambio energético, cómo funciona el cerebro humano. Realmente es un libro muy avanzado y creo que los que están vinculados a la cuestión de Estado tienen que pensar en legislar mirando el futuro. Y tal como lo anticipamos, enseguida está con nosotros Matías Bricio. Él es argentino pero de origen paraguayo. Escribió sobre el tereré. ¿Qué significado tiene esta escritura? ¿Qué significado tienen estas páginas? Enseguida con su autor. Y como les decía, el tereré, algo que es tan nuestro, el libro sí, aunque ustedes no lo crean, el libro. Y su autor nació en Argentina de ascendencia paraguaya. Matías Bricio está con nosotros. ¿Cómo estás, Matías? Muy bien, bueno, encantado de estar con ustedes y de compartir este proyecto y también este sueño, bueno, contigo, Carlos, y también con toda tu audiencia. Muy amable. En primer lugar, contame y contale a la audiencia ahora la historia de tus abuelos maternos que está en la base de tu vinculación al tereré. Así es, hace muchos años atrás, mis abuelos, mi abuelo Heriberto y mi abuela Dominga, salen de Asunción. Ellos se casaron, estaban viviendo acá, salen de Asunción, se van a Misiones y después terminan en Buenos Aires, en San Miguel en Monte Grande, que es ahí a la orillita de Capital, en la zona céntrica. Papá era del campo, de Cañuelas, una ciudad tambera. Él por alguna razón viaja a Monte Grande, la encuentra mamá, se casan, van a vivir a Cañuelas y ahí nacimos nosotros. En el campo, por el frío, tomamos mate.
no hay otra cosa. Para poder soportar el frío necesitamos tomar mate. Pero el abuelo tomaba tereré sin importar el clima. Él andaba en zapatillas y tomaba tereré. No importaba el frío, él tomaba tereré. Y lo interesante es que, bueno, cuando yo crecí en el campo, el mate era para los adultos porque se toma muy caliente. Si se enfría ya la gente no quiere más. Es tipo un insulto cebarle mate frío o tibio. Ya no le gusta a la gente. Pero justamente por tomar mate con agua muy caliente, los niños quedábamos afuera. Entonces en el compartir del mate familiar era para los adultos y nosotros afuera. Pero cuando íbamos a la casa del abuelo era todo lo contrario. El abuelo nos cebaba tereré a nosotros, nos hacía partícipe de su ronda y de su charla, nosotros todos los primitos, los niños. Y bueno, la gente grande, alguna tomaba, otras no, porque, bueno, por el tema de frío. Pero a nosotros no nos importaba porque el abuelo nos contaba historias. Con el tereré nos contaba historias de Paraguay. Y ahí él de a poquito fue metiendo la cultura del tereré, la cultura paraguaya también dentro de nuestras mentes y bueno, ahí fue naciendo mi contacto con Paraguay y con el tema del tereré. ¿Y te venías a Paraguay después? Sí, hace 7 años vine a Paraguay. Yo vine hace alrededor de 12 años a Paraguay por primera vez con mi familia. Y con mis padres y mis hermanas, y ahí conocí a la que hoy es mi esposa. Después de mucho insistir, esto es entre paréntesis, mucho no le gusta, pero yo reboté 10 veces. 10 veces le propuse matrimonio, las 10 veces me dijo que no. Eso se llama paciencia e insistencia. Sí, pero valía la pena. ¿Tu esposa actual te rechazó 10 veces? 10 veces. Contadas así, 1, 2, 3, 4. Contadas con fecha y hora. 10 veces. Eso es un héroe, eso es heroísmo por tu parte. Y lo que pasa es que vale la pena. ¿Valió la pena? Sí, claro que sí. La tiene que conocer, la verdad que vale la pena. Y bueno, la propuesta 11ª ya dice que sí, ahí automáticamente renuncio. Yo vivía en Buenos Aires y ella acá, esa era parte del conflicto, ¿no? Ahí renuncié a mi trabajo, vendí todo lo que tenía y vine a vivir a Paraguay en el 2012. En enero del 2012 le pedí matrimonio, en febrero ya estaba viviendo acá en Paraguay. Con la ayuda de mi suegro y todo el entorno familiar, pudimos establecernos, adaptarnos, después, bueno, entrar en el ambiente laboral y demás. El 2013 nos casamos. 2014 vino mi primer hija, Dara, y Dara es una apasionante es muy sentimental y es una apasionante de los cuentos, de las historias. Entonces me esforzaba como papá tratar de recrear, tenía un ejemplo bien claro que era mi abuelo, tratar de recrear historias para que la atrapen a ella y pueda ir asimilando o aprendiendo principios y verdades en base a cuentos. Al principio eran cuentos sencillos de princesa, me hacía, obviamente, yo era el caballero que venía a rescatarla del dragón, pero después dije, bueno, pero mi hija está apasionada de los cuentos y me gustaría que también pueda apasionarse de la cultura. Y entonces tenemos un hábito familiar que son las aventuras familiares. ¿En qué consisten? Agarramos el auto un fin de semana y salimos y vamos a recorrer, vamos a conocer algún lugar de Paraguay. Mientras íbamos teniendo este hábito interesante y muy recomendable para las personas que puedan hacerlo, por favor agarren su familia porque hay muchísima riqueza acá cultural y también natural que sinceramente merece conocer. Y mientras íbamos recorriendo y conociendo un poco la cultura, nos dábamos cuenta de que, por ejemplo, fuimos a Itagua, fuimos al Museo del Ñandutí, hermoso los bordados, hermoso el trabajo que hacen, pero había un sector donde habían ciertos bordados de Ñandutí que se olvidaron, que no se trasladó de generación en generación la forma de bordar y se perdió. Y está ahí el recuerdo de lo que alguien alguna vez pudo hacer y que hoy ya nadie puede replicar porque el pasar de generación en generación se perdió. Entonces ahí despertó en mí también el dolor, un poco la angustia y la necesidad de que mi hija absorba esta información antes de que desaparezca. Y entonces ahí empezamos a crear cuentos que tengan que ver, que esté relacionado con algo cultural y que mi hija, aparte de disfrutar de los cuentos, pueda también asimilar y pueda apasionarse de Paraguay como mi abuelo estaba apasionado y también como a mí me toca estar apasionado, porque lo que yo vivo ahora es el redescubrir de los dichos de mi abuelo.
Así que cada lugar donde voy, a ver si el abuelo me contó algo de esto o no. Y bueno, ahí surge la idea, nace la idea. ¿Cómo hacer? ¿Qué herramienta utilizar? O sea, los cuentos, pero ¿cómo hacer para que todo tenga sentido? Y entonces ahí surge Juan Tereré, que es una huampa real que nos acompaña en todos nuestros viajes, vamos tomando tereré, porque justamente puedo compartir con mis hijas, algo que no podría hacer con el mate. Con el mate caliente, claro. Entonces puedo compartir con mis hijas y generar ese espacio especial, también repetir el espacio del abuelo. Entonces le ponemos nombre Juan a la huampa tereré y vamos recreando nuestras historias y vamos de a poquito dejando registradas las historias familiares. Por ejemplo, contá una de ellas o lee una de ellas. ¿Cuál sería, por ejemplo, una que te gustaría? Esta es la primera, ¿sí? Este es el primer cuentito. Esta es la primera aventura. Nosotros fuimos al Palacio de López, a conocer el Palacio de López, acá nomás. ¿Por qué dejamos este registrado? Porque mientras estaba ahí en el centro, en el microcentro con mis hijas, y nos encontramos con varios extranjeros, y me cayó la ficha, ahí me di cuenta que el mate es para adultos y el tereré podemos compartir, porque los extranjeros que estaban ahí estaban tomando mate y sus hijos gaseosa, no sé, agua, pero no estaban compartiendo el vínculo ese que genera el tereré. Y entonces dije, bueno, ahora vamos a hilar, vamos a tratar de fusionar estos conceptos. Y entonces la familia Bricio viaja al Palacio de López, lleva su compañero fiel de aventura que es el La Huampa, y ahí es donde Juan Tereré empieza a tener su aventura. Él se encuentra con un mate argentino, un mate uruguayo y un mate brasilero, 3 de agua caliente, mates de agua caliente. Y entonces ellos se presentan, en el primer libro van a ver cómo los mates se presentan, después le toca presentarse a Juan también para reunirse ahí en la reunión de huampas. Y en un momento, bueno, los 3 mates, estos típicos rioplatenses, empezamos a debatir o empiezan a debatir entre qué país es el mejor, mi país es más lindo y demás. Y en un momento de la discusión lo ven a Juan, que no estaba participando de la discusión, por el perfil bajo que tiene, tranquilo, él no se mete en esas cosas, y empiezan a preguntarle un poquitito más acerca de, bueno, ¿y vos qué sos? ¿Qué haces? Y se dan cuenta de que es mate de agua fría. Y entonces ahí empiezan a presionarlo a él. Y empiezan a decir, no, mira, en Argentina se toma mate caliente. El tibio ya la gente rechaza, en Brasil lo mismo, en Uruguay lo mismo. Y empiezan a presionar a Juan Tereré para que deje de ser tereré y se convierta en mate. Entonces él tiene que tomar una decisión, toma una decisión, pero después tiene sus consecuencias. Y si quieren saber las consecuencias, obviamente, mejor leer el libro, claro. Pero sí tiene un desafío práctico, que es justamente que no nos conviertan en tereré caliente. Claro, entiendo. Que nuestra identidad cultural no se pierda. Que podamos abrazar nuestra cultura, nuestra identidad cultural, nuestro acervo tan rico cultural, y que podamos mantenerlos. Y sí, hay cosas con las que tenemos que adaptarnos, ¿no? La tecnología hoy está avanzando muchísimo y tenemos que adaptarnos, pero que no perdamos la identidad, que la presión no nos olvide de dónde nacimos, lo que somos, y que modifiquen o transformen lo que nosotros somos. Muchísimas gracias. Y una pregunta final. Sí. ¿Dónde se encuentra este texto, Juan Tereré, si la gente quiere conseguirlo? Bueno, esta es la parte desafiante, ¿no? Porque todo lo que te acabo de contar es un proyecto familiar. Empezó para mis hijas y estaba 100% enfocado para mis hijas. Entonces no pensamos mucho en la parte comercial. De hecho, nos cuesta trabajo pensar y organizarnos con esto. En principio están en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar Juan Tereré, tanto en Facebook, Instagram y Twitter. Y ahí pueden ponerse en contacto. Tenemos 2 puntos de ventas que son amigos que tienen negocio y nos dijeron, bueno, vengan, pongan acá y nosotros vamos a ofrecerlo. De hecho, si hay alguien que les interesa adquirir el libro, a través de las redes sociales, y si no, bueno, si quiere volverse un punto de distribución, también puede hacerlo. Ahora, esto es súper importante. Juan Tereré no es un cuento nomás. Juan Tereré se plantea, en base a lo que vivió acá, se planta como el defensor de la cultura paraguaya. Y lo que vamos a hacer nosotros, lo que estamos haciendo nosotros, es recorrer todos los puntos de Paraguay, ciudades, localidades, encontrar y resaltar a través de un cuento la tradición, la cultura, resaltar el personaje principal que defienda la cultura. Y bueno, la intención es que en la biblioteca, por lo menos de nuestra familia, quede un
una cantidad de libros donde podamos encerrar a Paraguay con aventuras y cuentos. Esa es Matías, nuestra idea. muchísimas gracias, muy amable. No, por favor. Gracias. Para no perderse, les va a emocionar y además, como les digo, y le decía a Matías, tiene mucho que ver esto con nuestra tradición. Juan Tereré, un desafío cultural, volvemos enseguida. Y seguimos con nuestra encuesta en la Cámara de Diputados. ¿Qué leen y recomiendan los diputados? Vean esto. Recomendaría a la gente que lea un libro que ahora acabo de terminar, que se llama Océanos Azules. ¿Sabe de qué se trata? Se trata de crear un espacio para ser rico. Y habla un poco de la historia de la gente que innovó en su trabajo, haciendo más o menos lo mismo que hacían todos, pero creando un lugar donde poner su producto, donde no tiene competencia. Y el ejemplo es el Cirque du Soleil, y me di cuenta que era lo mismo que hicimos nosotros hace 30 años. Esta historia, sin ninguna duda, marcó para siempre. Tiene más de 200 años. Frankenstein, aunque usted no lo crea, señora, señor, la autora de esta novela de terror por excelencia ha sido una chica de 18 años. Esa edad tenía cuando escribió Mary Shelley Frankenstein. La historia es la siguiente. El doctor Víctor Frankenstein tiene las ilusiones de crear vida, que en gran parte es la vieja competencia con Dios que tenemos los seres humanos. Y ha estado investigando. Y si junta retazos de cadáveres distintos, un brazo de este, otro brazo de este, la cabeza de aquel, el cerebro de aquel, las piernas de este, y crea un monstruo literalmente, pero al cual le da vida y le da sentimientos también. Junta a través de partes diferentes de cadáveres y nace un monstruo. Pero este monstruo tiene sentimientos. Y en algún momento, ¿qué hace por lo tanto este pobre monstruo? Le exige algo a su creador que el creador no puede otorgarle. ¿Qué pasa con él al final? Es una historia tremenda, profundamente humana, porque les recomiendo especialmente que se fijen en el monstruo, no en el doctor Frankenstein solamente, sino también en ese ser deforme, pero que tenía sentimientos. Y cómo vivir en un mundo donde él era rechazado. Frankenstein, de Mary Shelley, tiene varias adaptaciones cinematográficas, por cierto, un clásico entre los clásicos del terror y de la ciencia ficción. ¿Podremos algún día los seres humanos crear otros seres humanos también como nosotros a partir de ciertos experimentos? No se pierdan Frankenstein, una obra indispensable. La Manzana de la Ribera recibe todos los días una gran cantidad de visitantes. Ahí pueden disfrutar de historia, arte, cultura, literatura, sesiones de cine, inclusive muy buena su biblioteca. Vamos hasta la Manzana de la Ribera. El Centro Cultural de la ciudad Carlos Colombino Manzana de la Ribera es un espacio para encuentros culturales, recreativos y de reflexión. En el lugar existe un conjunto de 9 casas. En estas casas se fueron creando espacios culturales como galerías de arte. Tenemos 2 salas teatrales, un auditorio para 100 personas, y una sala teatral que es Federico García Lorca, que es para 300 personas. Tenemos el Museo de la Ciudad y el Museo del Arpa. Tenemos 2 patios hermosos, el patio Arecayá y el patio Leonor, que son patios que todavía conservan esa magia de la época y de la época colonial. Y para los amantes de la literatura, la Biblioteca Municipal Augusto Roa Bastos ofrece a los visitantes literatura paraguaya y extranjera y libros de textos para estudiantes. Vienen todos los escritores, los buenos lectores, porque tenemos un espacio precioso donde se acercan todos los jóvenes y los estudiantes a leer. Tenemos ahí más de 40.000 volúmenes de libros. Y eso es muy importante para nuestros lectores y para nuestra población y la gente, que la gente conozca y que vaya acercándose. Además, en la Manzana de la Ribera ofrecen diversas actividades fijas, abiertas a todo público. Los lunes de cine, los martes de música y los miércoles de teatro.
Eso es sí o sí en toda la semana. Este centro cultural está ubicado en Ayolas, casi Benjamín Constant, y está abierto de lunes a lunes con diversas actividades culturales. La pregunta es, en un mundo tan difícil, conflictivo, o como dice la canción, solo me salva tu amor, en un mundo descartable y sordio, ¿cómo hacer que te pasen cosas buenas? Este libro les va a gustar mucho, es de Marian Rojas, está disponible en Literato. Es una reflexión salpicada de consejos didácticos, concretamente, cómo hacer que nosotros podamos tener una existencia plena y feliz, conocer y optimizar zonas del cerebro, fijar metas, objetivos en la vida, ejercitar la voluntad, poner en marcha lo que no nos enseñaron nunca, la inteligencia emocional, porque solamente nos insisten en usar la parte racional de nosotros y lo emocional, que es tan importante, ser autoexigentes, reivindicar el optimismo. En pocas palabras, cómo hacer que nos pasen cosas buenas en esta vida tan tortuosa. Disponible en Literato de Marian Rojas Estapé. Y se acuerdan que la semana pasada estuvo con nosotros aquí Juan Kálsena, autor de Un nazi en el sur. Les recomiendo, está en el libro, y les recuerdo, Edward Rochman, el llamado carnicero de Riga. Riga es la capital de Letonia, un país que está en la zona lindante con lo que es ahora Rusia, antes la Unión Soviética. Allí existía un gueto judío, donde encerraban a los judíos. Se calcula que Rochman hizo matar a 3.000 a 4.000 judíos. Huyó, como tantos otros, se vino a Argentina, recaló en Paraguay, murió en el hospital de clínicas. ¿Qué pasó con su cadáver? Permanece en el misterio. Excelente investigación de Juan Kálsena, Un nazi en el sur, disponible en Servilibro. Y me quedo con lo que Matías Bricio nos decía sobre el tereré. Aquí la cosa es muy interesante. ¿Y qué pasa si aparte del tereré comenzamos a explicar a niños, como se explica en Juan Tereré, diferentes costumbres, tradiciones locales, arquitectónicos, parte de nuestra historia? La cuestión es saber llegar efectivamente y llegar sobre todo a los niños y adolescentes para que vayan apreciando lo que significa nuestra historia. Como siempre, en Un Mundo Alucinante nos vemos la próxima semana.